Hay personas que te acusan con tanta convicción que, por un instante, llegas a dudar de tu propia verdad. ¿Te ha pasado? Esa envidia disfrazada de consejo, esa crítica que se presenta como ayuda, pero lleva veneno escondido. Pues bien, el Salmo 7 no es para quienes buscan una paz de redes sociales, es para quienes están en una guerra real, de esas que se libran en silencio, en los bastidores del alma y del espíritu. Y aquí va una verdad que quizá nadie te haya dicho. No toda acusación viene de la boca del enemigo. A veces nace en tu mente, en tu pasado, en tus miedos, y eso también es una trampa. Pero hay un detalle que lo cambia todo. Dios no solo te defiende, Él juzga con justicia perfecta. Sí, mientras el mundo juzga tu apariencia, Dios mira tu integridad. Y cuando Él se levanta, no hay envidia, palabra torcida ni sentencia demoníaca que pueda mantenerse en pie. Confía en Dios como tu juez y defensor. Él ve lo que está oculto, pelea por ti contra toda injusticia y maldad, y asegurará que su verdad y su justicia prevalezcan en el momento perfecto. Ninguna trampa ni acusación prosperará contra quien se refugia en Él. Si estás enfrentando persecución, calumnias o sientes que algo invisible intenta paralizarte, necesitas sumergirte en este salmo con fe y valentía. Y aprovecha ahora, suscríbete al canal, activa las notificaciones y quédate conmigo hasta el final de este video. Porque lo que vas a descubrir aquí no trata solo de defenderte, sino de cambiar de mentalidad, tomar posesión de tu identidad espiritual y ver el poder de Dios actuar donde nadie más puede llegar. ¿Listo? ¿Alguna vez te has encontrado en una situación tan injusta que solo recordarla te aprieta la garganta? David vivió algo así en el Salmo 7. No se lanza contra su enemigo con espada ni con gritos. Va directo a la presencia de Dios, abre el corazón y dice: Señor, sálvame, porque soy inocente. Y mira, eso requiere valentía. Reconocer tu integridad delante de Dios no es un juego, porque Él lo ve todo. Aquí aprendemos que la oración sincera comienza con transparencia y termina con liberación. Y hay un detalle que quizá nunca habías notado. David no suplica solo por sí mismo, clama por justicia universal. Eso cambia todo. No está diciendo solo líbrame, sino juzga con justicia. Imagina estar tan alineado con la voluntad de Dios que tu causa se mezcla con la causa del reino. Es como decir: Señor, haz de mi dolor un escenario para que tu justicia brille. Eso le da propósito al sufrimiento y convierte la oración en una batalla espiritual. David entiende algo que muchos todavía no comprenden. El juicio de Dios es esperanza, no amenaza. Suena contradictorios, ¿verdad? Pero es real. Cuando estás limpio, el juicio de Dios te protege, no te condena. Los ojos humanos ven lo exterior, pero el Señor juzga el corazón. Y eso lo cambia todo. No sirve parecer correcto ante los demás si por dentro todo está podrido. Dios ve más allá de la apariencia. Recuerdo una vez en que fui acusado injustamente y lo único que quería era una oportunidad para probar mi inocencia, pero no había dónde correr. Solo me quedaba confiar en que Dios conocía la verdad. En ese tiempo aprendí a orar con base en el Salmo 7, no solo pidiendo liberación, sino diciendo: júzgame, Señor, conforme a la integridad que hay en mí. Y cuando su justicia llegó, fue mejor que cualquier defensa humana. ¿Y sabes qué es lo más poderoso de este salmo? La confianza final de David. Aun siendo perseguido, él ya alaba. No espera la respuesta para agradecer. Eso enseña que la fe verdadera celebra antes de ver la victoria. Tal vez estés en esa etapa ahora, todavía esperando. Entonces alaba, incluso si todo parece derrumbarse. Porque quien conoce el carácter de Dios sabe que su justicia nunca falla, aunque la humana se corrompa.
Lo que David hace en oración va mucho más allá de palabras bonitas. Él está en un campo de batalla invisible, donde las acusaciones no son solo humanas, sino espirituales. Y ahí es donde el Salmo 7 comienza a conectarse con otro nivel de oración, esa que enfrenta el mundo invisible, lo que te ataca detrás del telón de la realidad. Hablamos de eso. ¿Alguna vez te has dado cuenta de que, a veces, lo que te bloquea no es lo que se ve? Hay días en que todo parece normal por fuera, pero por dentro sientes como si algo te estuviera tirando hacia atrás. La Biblia es clara. Nuestra lucha no es contra carne ni sangre. Eso lo cambia todo. Esa discusión con alguien, ese bloqueo emocional o incluso la falta de oportunidades pueden tener una raíz espiritual. Cuando entiendes eso, tu oración cambia de tono, se convierte en una guerra santa. Y en esa guerra, las palabras importan. ¿Has notado cómo un chisme puede destruir más que un cuchillo? Palabras mentirosas, calumnias, sentencias que lanzaron contra ti. Todo eso debe romperse en oración. No es exageración. Hay personas que viven estancadas porque cargan el peso de palabras lanzadas como flechas. La oración correcta deshace eso. Es como activar un antivirus espiritual. Hay que orar para cortar lazos, anular decretos y limpiar el ambiente. Aquí entra un secreto que pocos aplican de verdad: las herramientas espirituales, el escudo de la fe, la espada del espíritu, el fuego consumidor. No son solo metáforas poéticas, son estrategias reales. Cuando declaras la palabra con fe, algo se mueve en lo invisible. Yo mismo he visto situaciones transformarse después de oraciones que parecían imposibles, pero no eran palabras repetidas sin sentido. Eran oraciones cargadas de fe y entendimiento. ¿Recuerdas a Daniel? Lo arrojaron al foso de los leones hambrientos y todos pensaron que era su final, pero el ángel del Señor cerró la boca de las fieras. ¿Te imaginas eso aplicado a tu vida? Dios sigue cerrando bocas hoy, de personas, de circunstancias, de demonios. Y mira a Job, perdió todo, fue probado hasta el límite, pero al final fue restaurado al doble. Eso no es solo una historia para inspirar, es una promesa viva de que tu oración puede activar al mismo Dios que intervino en sus vidas. Déjame contarte un testimonio rápido. Conocí a una mujer que oraba cada día con base en Efesios 6. Declaraba el escudo de la fe sobre sus hijos, la espada del Espíritu sobre su hogar. ¿Y sabes qué pasó? El hijo, que estaba envuelto en drogas, lo dejó todo y se convirtió en líder de célula. ¿Casualidad? Yo lo llamo respuesta de guerra espiritual. Cuando oras así, Dios entra con una fuerza que ningún ser humano puede detener. Pero hay algo que sigue en el centro de esta batalla y que muchos ignoran: la verdadera prosperidad que llega después de la guerra. Porque la oración de guerra no termina con el rescate, te prepara para un tiempo de restauración y abundancia. Pero esa abundancia tiene un código que la mayoría aún no comprende. La verdadera prosperidad no empieza en el bolsillo, empieza en el alma. Tal vez te enseñaron que ser próspero es tener dinero de sobra, un coche nuevo y viajes para subir a Instagram. Pero, ¿y la paz de dormir tranquilo? ¿Y la sabiduría para enfrentar las pérdidas? La Biblia lo deja claro. Buscar primero el reino de Dios es el camino, y lo demás viene por añadidura. Si tu fe está bien alimentada, todo lo demás comienza a fluir con más claridad y propósito. ¿Has notado que algunas personas tienen poco, pero viven como si lo tuvieran todo? Y otras tienen mucho, pero viven inquietas, inseguras, insatisfechas. Eso ocurre porque la abundancia no es una fórmula matemática, es espiritualidad. El aceite de la viuda, los panes multiplicados, el vino en Caná, todos esos milagros muestran que Dios no solo provee, sino que transforma la realidad. Pero para eso,
hay que estar dispuesto a creer más allá de lo que los ojos pueden ver. Hace poco, aconsejé a un joven que siempre repetía, nada me sale bien. ¿Y adivina qué? Nada le salía bien. Su mente ya estaba bloqueada por decretos negativos. Cuando empezó a declarar la palabra y a orar con entendimiento, todo cambió. En 3 meses pasó del desempleo a tener su propio negocio, pequeño pero prometedor. La prosperidad comienza donde cambia la mentalidad, y ese cambio nace en la oración. No pienses que todo esto sucede sin oposición. Existen cadenas espirituales que se arrastran por generaciones, palabras de maldición, lazos invisibles, ciclos de escasez. Pero Isaías 54:17 es claro, ninguna arma forjada contra ti prosperará. Hay que orar como quien rompe contratos espirituales. Si tus padres sufrieron con deudas, enfermedades o adicciones, no aceptes eso como tu destino. Corta, cancela, declara liberación. Una buena práctica es orar basándote en pasajes proféticos. Declara el Salmo 23 sobre tu vida. Ora con Isaías 61 en tus labios. Lee Proverbios con un cuaderno a mano, anotando la sabiduría que puedas aplicar en tu día a día. Y cuando pidas prosperidad, recuerda, Dios no quiere enriquecerte para ostentar, sino para cumplir propósito. Un corazón alineado recibe en abundancia, porque sabe compartir sin temor. Y hablando de compartir, hay otro lado de esta abundancia que pocos están preparados para enfrentar: la responsabilidad espiritual que llega cuando Dios empieza a levantarte. Porque cuando la bendición llega, el ataque se intensifica, y ahí solo quien está firme sobre la roca logra mantenerse en pie. Cuando ves a Dios como juez, algo dentro de ti cambia. No es miedo, es seguridad. Porque Él es justo, recto, incorruptible. David lo sabía, por eso corrió hacia Él cuando fue acusado injustamente. ¿Alguna vez intentaste explicar algo a alguien que ya tenía una opinión formada? Con Dios no es así. Él ve lo que nadie ve, juzga con equidad y defiende a quien camina con integridad. Por eso orar basándote en este salmo activa una dimensión diferente. No es solo desahogo, es un llamado a un tribunal divino. En ese tribunal, David se posiciona, clama, pero también confía. Y ahí es donde se revela la estructura espiritual del Salmo. De un lado, un clamor por justicia. Del otro, un refugio seguro. No tienes que elegir entre pedir liberación y descansar. Puedes hacer ambas cosas. Dios acoge tu dolor y al mismo tiempo prepara tu defensa. ¿Conoces esa sensación de nadie me entiende? Pues Dios sí te entiende. Y más que eso, Él actúa. La parte que muchos ignoran es la consecuencia para quienes hacen el mal. El Salmo dice que el impío cava un hoyo y cae en él mismo. Eso no es maldición, es principio. Quien actúa con injusticia, tarde o temprano, cosecha lo que sembró. Mientras tanto, el justo es guardado, protegido, sostenido en pie. Tu oración no solo te protege, también activa el principio de cosecha espiritual. Por eso es tan importante mantener el corazón limpio, incluso cuando la rabia te grita que pagues con la misma moneda. Ahora, piensa conmigo. Si la oración es un arma, ¿la estás usando con estrategia o disparas sin apuntar, solo repitiendo palabras? Porque la oración de guerra no es cuestión de volumen, sino de precisión. Es saber dónde apuntar, cuándo hablar y qué declarar. David no luchó solo con espadas, luchó con palabras llenas de fe. ¿Y sabes qué nos enseña eso? Que la victoria espiritual comienza antes de que termine la batalla, pero después de la victoria, ¿qué haces con ella? Hay batallas que no son solo tuyas, ¿verdad? Hay dolores que cargas por otros, por el hijo que se desvió del camino,
por el cónyuge que se enfrió en la fe, por el amigo que sigue tropezando con las mismas trampas. A veces, la angustia más grande no es lo que tú pasas, sino lo que ves sufrir a quien amas. Y ahí entra la intercesión. Cuando oras por otros, entras en batalla espiritual en su lugar, y eso tiene un peso que el cielo reconoce. Tienes que entender algo: la oración de intercesión no es solo una petición, es un acto de fe que mueve el mundo espiritual. Hay personas que hoy están vivas porque alguien oró. Hay puertas abiertas, accidentes evitados, cadenas rotas, todo porque una abuela, un padre o un amigo puso el nombre de alguien delante de Dios. Así que si te has sentido impotente ante el dolor de alguien que amas, deja de pensar que no hay nada que puedas hacer. Si lo hay, ora, clama, golpea la puerta del cielo hasta que se abra. ¿Quieres un consejo práctico? Empieza una lista de intercesión. Escribe los nombres de las personas que amas, lo que cada una necesita, y ora por ellas cada día. Hazlo como un compromiso, como un sacerdocio, y si puedes, ayuna por esas personas una vez por semana. No es ritualismo, es amor en forma de sacrificio espiritual. Y no te sorprendas si pronto uno de esos nombres te llama diciendo: no sé por qué, pero sentí el deseo de volver a la iglesia. ¿Casualidad? Yo lo llamo respuesta. Ahora dime, si tu fe puede tocar el cielo por alguien, ¿qué te impide actuar? A veces, el cambio que esperas en la vida de otra persona comienza con una decisión silenciosa en tu habitación. Y lo más hermoso es que, mientras oras por ellos, Dios también comienza a obrar en ti. La intercesión es un campo de doble cosecha. Quien siembra con lágrimas, cosecha con alegría. Y si llegaste hasta aquí, tal vez sea porque Dios quiere despertarte para esta misión. Pero dime, ¿estás listo para ver este poder en acción? Hay momentos en los que no se puede fingir fortaleza. Cuando las mentiras se esparcen, cuando la injusticia golpea la puerta y te ves rodeado sin saber de dónde vendrá el próximo golpe, el corazón clama por justicia. Y no es cualquier justicia, es aquella que solo Dios puede ejecutar. En esos momentos no necesitas un abogado terrenal, necesitas que el juez justo se levante de su trono y diga: basta. Es en esa oración donde tu alma encuentra refugio. Es el clamor que transforma trampas en escenarios de liberación. Las palabras tienen poder, tanto para edificar como para destruir, y seguramente ya sentiste el peso de una palabra malintencionada lanzada contra tu vida. Pero la verdad es que, cuando estás bajo la protección divina, ninguna sentencia del infierno tiene permiso para prosperar. ¿Recuerdas Isaías 54:17? Ninguna arma forjada contra ti prosperará. Eso no es poesía, es un decreto espiritual. Y necesitas orar basándote en eso, declarando: Señor, deshaz toda trampa oculta, corta toda acusación injusta, calla toda lengua mentirosa. Una vez escuché a alguien decir: ¿y si Dios no me defiende? Hermano, hermana, si Él no fuera tu defensor, ni siquiera estarías leyendo esto ahora. El simple hecho de haber resistido hasta aquí ya es prueba del rescate que no viste. La oración del Salmo 7 es un modelo poderoso para quien está siendo perseguido sin motivo. Úsala. Declara que el enemigo no prevalecerá. Pide que las obras de las tinieblas sean expuestas, neutralizadas y destruidas por el fuego del Espíritu. Y aquí va un recordatorio importante. No necesitas justificarte todo el tiempo. Mientras gastas energía intentando explicar lo que otros distorsionan, Dios ya está preparando tu exaltación en silencio. Tu respuesta más poderosa es tu fidelidad, y tu oración más certera es aquella que entrega todo en las manos de Dios.
y confía en que Él, en el momento perfecto, girará la llave. Ahora dime, ¿y si esa llave gira antes de lo que imaginas? No naciste para vivir en la escasez eterna. La falta no es tu herencia en Cristo. Hay personas que se han acostumbrado tanto al solo lo necesario que terminan rechazando la idea de abundancia como si fuera pecado. Pero escucha, cuando oras por provisión, no estás siendo ambicioso. Estás tomando tu lugar como hijo. Y un hijo tiene derecho a herencia. Dios no es un padre tacaño. Él es el dueño del oro y de la plata, y desea verte avanzar, fructificar y vivir más allá de lo básico. Pero la oración por prosperidad no puede ser superficial, debe venir con propósito. No se trata solo de pedir, Señor, dame dinero, es clamar, Señor, dame recursos para cumplir lo que me has llamado a hacer, es pedir sabiduría para administrar, puertas abiertas para trabajar, gracia para multiplicar. ¿Recuerdas a la viuda de 2 Reyes 4? Ella no pidió dinero, pidió dirección, y el aceite se multiplicó en su casa. El milagro no vino de afuera, surgió de lo que ya estaba en sus manos. Si sientes que todo se detuvo en tu vida, trabajo, finanzas, ideas, incluso sueños, entiende que eso puede ser una señal espiritual de estancamiento. No lo aceptes como algo normal. Levántate en oración y declara, rechazo toda escasez, rompo con toda parálisis y recibo del cielo nuevas oportunidades. Y hazlo con fe activa. Busca aprender algo nuevo, saca proyectos del papel, empieza pequeño. La provisión llega con el movimiento. Dios multiplica lo que decides sembrar, no lo que guardas por miedo. Y déjame recordarte algo que puede desbloquear muchas cosas. Tu prosperidad espiritual camina de la mano con tu generosidad. Quien siembra, cosecha, no solo en dinero, sino en alegría, relaciones e inspiración. ¿Quieres ver tu vida cambiar? Empieza a bendecir a otros, incluso con poco. La oración por abundancia funciona, pero la práctica de la abundancia comienza con un corazón dispuesto. Y cuando tu corazón se alinea con el cielo libera sobre tu casa lo que ningún sistema puede detener. Ahora dime, ¿y si la puerta que esperas ya está abierta? Ahora respóndeme con sinceridad. ¿Hasta cuándo vas a cargar con esa angustia intentando resolverlo todo con tus propias fuerzas? El Salmo 7 te enseñó una verdad que el mundo ha intentado borrar. Dios es el juez supremo y Él nunca llega tarde. Si hoy te sientes injusticiado, perseguido o acusado, no olvides que quien sostiene la balanza no es el hombre, es el Señor. Y cuando Él decide actuar, nadie puede detenerlo. ¿Te diste cuenta de cómo David, aún bajo ataque, se mantuvo firme, orando con valentía y alabando con fe? Esa es la actitud de quien conoce al Dios al que sirve. ¿Y tú, cómo has reaccionado frente a la presión? ¿Vas a seguir luchando con armas humanas o vas a confiar de verdad en el Dios que lo ve todo, incluso lo que nadie más ve? Créeme, el cielo está escuchando tu oración y su justicia siempre llega en el momento perfecto. Si este mensaje te confrontó, te enseñó o te inspiró, entonces es hora de actuar. Comienza orando ahora mismo. Escribe el nombre de las personas que amas. Presenta tus peticiones y declara el Salmo 7 en voz alta. Háblalo con fe, como quien sabe que está siendo escuchado por un Dios vivo. Y deja que esta verdad se grabe en tu espíritu. Ningún plan del enemigo prosperará contra quien se refugia en el abrigo del Altísimo. Ahora cuéntame, ¿has vivido alguna situación en la que Dios hizo justicia por ti cuando nadie más creía en ti? Escríbelo en los comentarios, comparte tu historia y fortalece a quien está pasando por lo mismo. Y si quieres seguir aprendiendo a orar con profundidad, sabiduría y fe, suscríbete al canal, activa las notificaciones y mira el próximo video.
te llevará aún más profundo en este viaje de guerra espiritual y victoria.